Señoras y señores, José Carlos Valer. ¿Cómo estás, José Carlos? Bien, gracias. Hace tiempo que no nos veíamos. Han pasado muchas cosas. Preguntas básicas, como le gusta todo masticadito, marque el cuadradito. ¿Estamos en recesión? ¿Sí o no? Técnicamente ya estamos en recesión. Técnicamente sí. Ahora, a pesar de lo que dice Velarde. Sí, no, estamos en recesión desde octubre casi, ¿no? Pero oficialmente está desde dos trimestres, o sea, es decir, de enero a junio. No puedes negarlo, digamos. Si ya querías usar el estándar de medición económica entre los académicos. ¿Cómo lo medimos esto? Es si 2 trimestres, o sea, un semestre completo está en negativo, en decrecimiento, ya se considera que estás oficialmente en una recesión, ¿no? Entonces, bueno, hay excusas del gobierno. Bueno, siempre no, es que la palabra es horrenda, entonces. Lo que sí no veo es una actividad, por ejemplo, en los congresistas opositores, nadie habla de eso, ¿no? O sea, todo está en el circo de los escándalos de corrupción. Es que es muy sofisticado, pues demasiado complejo. Da flojera, doctor Valer. Da flojera pensar en esas cosas. Claro. La gente dice que tiene un sesgo hacia lo positivo, ¿no? Entonces, cuando te hablas de cosas negativas, dicen, no quiero escuchar, ¿no? Además es muy complejo, hay muchos números. A la gente no le gustan los números. Claro. A los políticos, sobre todo, no le gustan las estadísticas, nada. Y no le gusta preguntar nunca. No. ¿Por qué? Porque demuestran que no saben, pues. Claro, no, y además lo que necesitarías hoy para salir de la recesión, sale del espectro político usual, ¿no? Sí. En el Perú no tienes una posición económica de derecha, no existe, ¿no? Es básicamente de centro, socialdemocrático, social de mercado. O sea, una oposición conservadora, dices tú. Sí, neoconservadora como los republicanos en Estados Unidos, digamos, sin irnos a un extremo, ¿no? Okay. Lo que es Milei en Argentina, eso no existe acá. De eso vamos a hablar, por supuesto. Ese es el ejemplo, ¿no? En un país que no tiene mucha deuda, como Perú, claro, o está controlada, tiene un banco central independiente, o sea, todo lo que Milei sueña, un banco central independiente, un gasto fiscal controlado, por inutilidad más que por falta de uso. No sabemos gastar. Y porque hay muchos candados. O porque tememos que nos metan presos para tirarnos la plata. También. Y nos tiramos la plata además. Y se la sacan por otro lado, ¿no? Pero eso requiere medidas en un país donde su principal exportación, como es el cobre, está en promedios históricos altos, o sea, garantizas un cierto colchón fiscal, ¿no? No tienes que salir a hacer acuerdos con el Fondo Monetario para salir de la quiebra, como ha hecho Argentina hace poco y está volviendo a entrar. El sino de Argentina es terrible. Es una cosa mágica. Pero te vas acercando. Tienen que volverse a humillar ante el Fondo Monetario Internacional. Claro. Los que hacen su campaña contra el Fondo Monetario Internacional, es una cosa de... Se volvieron a prestar en 2018 y no ha pasado ni 2 años. Es exactamente lo que hace una persona que malgasta en la tarjeta de crédito, ¿no? Ajá. Va de nuevo, la refinancia el banco, ya otra vez te vamos a perdonar. Y otra vez, apenas tiene la plata, como un adicto va y vuelve a gastar todo, ¿no? Entonces, lo peor que puedes darle a una persona con problemas de adicción es darle plata, droga, pues, porque lo que va a hacer es, la vas a encontrar al día siguiente botada bajo un puente, porque apenas le das 10 soles o 20 soles, va a buscar mi Paco de PVC. Entonces, en Argentina tienes un crecimiento exponencial del Estado. Todos viven en base... En Argentina vives con la tarjeta de crédito, el Estado paga, obliga a su Banco Central a la maquinita para financiar un déficit fiscal que no puede afrontar. Entonces, cada 2 o 3 años vuelve a quebrar. Sí, pues. Bueno, es un signo trágico el de Argentina. Has mencionado a Milei. Veo a algunos peruanos diciendo hay que adoptar el modelo Milei, como si fuese, no sé, hay que adoptar, mañana va a venir el modelo, no sé, Valeriano López, también hay que adoptarlo. Pero es interesante porque... ¿Cómo ves tú el caso por ejemplo, es algo del Banco Central de Reserva. A él no le gusta el Banco Central de Reserva. No, porque tiene el Banco Central... Si tú revisas, yo he revisado la ley orgánica del Banco Central de Reserva de Argentina. Sí. Entonces, así como la de Perú tiene su principal mandato es controlar los precios, la estabilidad de los precios. Claro. Y ahí queda la de Perú. Pero la de Argentina sigue. Dice, además tiene que ayudar al crecimiento económico, algo que nosotros abandonamos después de la hiperinflación de Alan García. No, porque eso no puede ser un banco central. No, eso lo tiene Estados Unidos, por ejemplo, pero en un país emergente y Estados Unidos. Pero en un país como los latinoamericanos eso causa lo que Argentina causa. El tercer punto en
en la ley orgánica del Banco Central argentino es promover la justicia social. O sea, básicamente el Banco Central es un brazo político más. Es un ente político. Entonces, la solución, yo supongo que de Milei retórica ante la muchedumbre, ¿no? Es decir, vamos a reventar el Banco Central. Le ponemos una bomba al Banco Central. Claro, lo que en términos prácticos no puedes hacer, pero si lo estás haciendo en términos de floritura retórica. Política, para ganar elecciones. Para ganar elecciones, sí, porque una vez que llegas, lo que él necesita es lo que tiene Perú. Un Banco Central independiente. Pero es vulnerable todavía, porque su directorio es muy... la influencia del presidente es fuerte. Claro, ese presidente... Entonces, en Argentina puede ser un problema. Solamente copiar el modelo peruano a Argentina de repente no funciona. Se requiere una medida más radical. Pero oye, los argentinos nos están mirando con envidia ahora a nosotros. Sí, no, ellos están copiando lo que... O sea, si tú lees la propuesta de Milei, sí, no lo ves, económicamente no es radical, porque sí, básicamente está copiando el modelo peruano, sí, que es el modelo neoliberal, pero es el modelo neoliberal light, o sea, el llamado social de mercado. Que recordemos social de mercado, que es el modelo que utilizó Alemania, claro, después del que estaba quebrada después de la Segunda Guerra Mundial. Adenauer usó eso, su ministro de Economía, Ludwig von Erhard. Él lo que dijo fue tu plan Marshall no me sirve, la hiperinflación sigue, los mercados negros siguen, lo que voy a hacer es liberar los precios. Nadie tiene que tener control sobre los mercados, no va a haber subsidios, ¿y cómo vas a sustentar el valor del marco? Porque es la nueva moneda. Dijo, el valor del marco está sustentado en el trabajo de los alemanes. Y se dio el milagro económico alemán. Entonces, si tú ves las normas, lo que Milei está impulsando es básicamente eso. No es una agenda radical, nacionalista, económicamente hablando, ¿no? Ya, lo que pasa es que el titular es el otro. Claro, el titular porque es lógico. Nosotros, para vender nuestros medios, vamos a sacar esa frase. Sí, no, es lo que pega más y la gente lo... ¿Qué podríamos aprender o utilizar de ese modelo que nosotros hemos pervertido? Es el crecimiento del Estado, ¿no? Al igual que Argentina, Perú tiene también 18 ministerios y Milei propone bajarse 10. Imaginan el ahorro que tendríamos nosotros con 10 ministerios menos, ¿no? El problema es si eso lo puedes hacer en democracia o no. El problema es que es políticamente suicidio, ¿no? Porque político. Habría un montón de sindicatos. Si yo creo que en un escritorio me pongo de acuerdo con esto, sí es lógico. Sí. Porque ahorras plata. Es un monstruo, lo que hemos creado es un monstruo. Entonces, con un crecimiento brutal, pero el problema es políticamente cómo lo haces en democracia, digo. Claro. Entonces, si te basas en los resultados de las primarias de Argentina, si Milei repite el plato en octubre, lo que llegaría a conseguir sería más o menos 30 diputados de casi 250, sí, o sea, muy poquito, sí, y 12 senadores de 80 y tantos. Entonces, poder político no va a tener que hacer alianzas. Y la personalidad de Milei, no sé si el Milei detrás de cámaras es un Milei que conversaría. Él ha oscilado, porque yo lo he seguido porque es espectacular el tipo. Es un showman, vaya. Sí. Es un showman. Él ha dicho, yo con Bullrich me puedo entender, ha dicho un día, pero después ya no le gusta tanto. Claro, entonces, porque lo que es Bullrich es como el PP de España. Claro, es un neomacrismo. Es digamos, un centro derecha. ¿Qué es lo que sería acá el fujimorismo, lo que debería ser López Aliaga, ¿no? Algo así. Es más o menos porque López Aliaga en realidad no es no es de derecha exactamente, porque él cree en que el Estado tiene que hacer cosas, etcétera, ¿no? Estado, claro. Entonces, en ese sentido, Milei es más un republicano de Estados Unidos que uno de derecha latinoamericana, sí, ¿no? Entonces, eso los ha asustado a todos. El otro día me preguntaron alguna persona para un canal de televisión, por un programa, López Aliaga es el Milei peruano, y dije de ninguna manera. ¿Por qué? Para comenzar, el pelo es distinto. Es que eso es muy importante, porque la política, tú sabes cómo funciona. O sea, hoy día el éxito de Milei es su peluca. Le dicen el león. Sí. Le dicen peluca a Milei y te vas a ver que todos los jóvenes se van a querer cortar, no cortar el pelo así.
Claro, por eso creo que la mayor parte de sus seguidores son jóvenes menores a 30 años, ¿no? Uh-huh. Se han encontrado en él el rebelde sin causa, digamos, o el rebelde con causa libertaria de poder entonces tiene una. Ahora, la gran pregunta es este tipo de en política económica no solamente tienes que tener la idea correcta o con mejor probabilidad de que sea buena para el país, sino el soporte político para que funcione y que una vez que termine su mandato continúe, porque la estabilidad de una moneda o la estabilidad de una deuda fiscal en un país o la inflación requiere 2 o 3 periodos presidenciales, no solamente uno, porque el siguiente puede volver a entrar y revertirlos en meses, puede revertir los cambios completamente. Es lo que me temo que pasa siempre. Entonces la dolarización, por ejemplo, es un ejemplo. Zimbabue tenía inflación de casi 1.000.000% y decide pasarse al dólar. Correcto. Es uno de los planteamientos de Milei. Y la inflación se controló. Sí. Pero pasaron 10 años, me parece, y en 2018 decidieron volver a tener su propia moneda. Y otra vez la inflación está volando por niveles de 20%. Entonces, Ecuador se ha quedado con su dolarización, que es el único país ahorita que todavía mantiene. Y si volvieras a tener su propia moneda en un país con las características de inestabilidad política... Ahora peor, obviamente, pues regresa al tema. Entonces... Ahora, dolarizar no es tan sencillo en términos prácticos, ¿no? Requiere una estabilidad de largo plazo, ¿no? Corrígeme, también es verdad que todos estamos semidolarizados en nuestro cerebro, ¿eh? El Perú es un país en realidad dolarizado, porque nadie piensa en Perú en comprarse una casa o un carro pensando en soles, ¿no? Los precios de las casas y de todos en dólares. Es mucho más estable. En realidad, en teoría, como en el Imperio Romano, la moneda romana era la válida. El Imperio Español fue lo mismo con el peso español. Y hasta hace poco la libra esterlina era era el Imperio Británico, eran los más estables, las monedas más estables del mundo. Entonces, muchos de los países alrededor, como era su principal socio comercial, le era más sencillo tomar esa moneda y olvidarse de sus propios problemas internos, que si no tienes una estabilidad jurídica como en términos monetarios como la de Perú, claro, es muy difícil de manejar, como Zimbabue, hemos visto Argentina, Bolivia. Sin ir más lejos, en África, tú sabes, tú conoces muy bien como muchos países han estado en la zona del franco. Claro. Países africanos. Claro. Entonces, dolarizarte, o sea, con la moneda principal de tu socio comercial o la moneda del dominante del mundo, te reduce tus debilidades. Por ejemplo, eres menos susceptible a la inflación. Okay. Los trabajadores tienen mejores sueldos porque como están en dólares, digamos, si hay inflación con el dólar, automáticamente el salario se nivela. Uh-huh. Pero así como reduces las debilidades internas del país, reduces ciertas ventajas. Por ejemplo, tus exportaciones suelen ser más caras que otro que tenga otra moneda. O sea, ese es el efecto de la dolarización. Reduce debilidades, pero también te reduce ciertas ventajas. Por ejemplo, a los empresarios no les conviene una dolarización porque sus costos laborales tendrían que ajustarlos inmediatamente, ¿no? Entonces, no como ahora que los sueldos se han quedado parados y pueden más o menos tener un cierto colchón para manejar una recesión. En una economía dolarizada es más bondadosa con los trabajadores, pero más estricta con los empresarios. Entonces, dolarizar la economía no es imposible. En Perú es prácticamente una economía estamos bastante dolarizada, porque la crisis de violencia política reciente ha demostrado que la gente sacó su plata afuera asustada y en dólares, ¿no? No pensó quedarse en soles. Pero tú te has fijado que muchas negociaciones se hacen pensando en cuánto va a estar el dólar. Y yo pido un aumento, mira, auméntame porque el dólar ha subido. Claro, o la gente el dólar ha bajado. O porque la gente pone sus alquileres en dólares. Son en dólares. Mientras las cosas están estables, inflación baja, la gente puede apostar por la moneda local como en Perú. Se convierte en una apuesta. Durante tantos años. Claro. Cuando las cosas cambian. Cuando se secó la inflación de manera brutal. Ahora, un país como Perú es mucho más fácil de dolarizar, digamos, porque tiene ingresos fuertes de la minería, en dólares que van entrando y en dólar estable. Lo cual crea la enfermedad holandesa, que también es un problema. Los exportadores, sus productos son más caros respecto al exterior. Y en Perú, por ejemplo, lo estás viviendo en el café. El café ha bajado la exportación fuerte, porque otros países que producen café, su café es más barato. ¿Por qué? Porque el dólar está caído en Perú, el sol está más fuerte. Entonces, ese tipo de vaivenes
tienes que decidir como política nacional pues, qué requieres, ¿no? Pero países como Ecuador, Argentina, bueno, la dolarización puede ser la solución a su inflación galopante, ¿no? Ahora, ¿qué podríamos tomar de Argentina, de este plan de Milei? Bueno, sí. Reducción del Estado, obviamente, pues reducción hasta, y dos, reducción de impuestos. Porque en Perú no ves ningún partido ni congresista diciendo bajen los impuestos para impulsar la economía. No, porque lo van a acusar de que está defendiendo al monopolio de no sé qué. Claro. Y el otro de reducir del Estado. Ni hablar, pues, porque vas a perder votos. Exacto. Entonces, a pesar que creas empleo, o sea, es la misma ecuación, ¿no? Claro. O gastas más en reconstrucciones con cambios y cosas, o reduces los impuestos. Es la misma figura. La plata va a la gente, pero las familias son más eficientes en gastar el dinero que el Estado, que se lo roban. Entonces, eso podrías tomarlo, ¿no? Como una buena práctica. No, gracias, has dicho. Estamos en contacto hace tiempo, que es muy importante conversar con José Carlos Valer. Señoras y señores, atención.